Quiero ser presidente y quiero ser presidente porque me duele lo que está pasando, precisamente porque muy joven aprendí a no ser indiferente. Yo tenía 4 años y medio cuando fue el último día que vi a mi mamá que quería y creía en la paz en Colombia. Estoy esperando para jugar contigo. Ahí te mando un beso, mira aquí te lo mando. Mándale otra vez a tu mamita. Mamita linda, te quiero. Dentro. Te mando muchos besos. Muy buenos días, querida audiencia de AVE Hablando Verdad. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy he querido conversar de un tema que es profundamente, que me toca profundamente el corazón a mí, porque, pues digamos, se refiere a quien fue mi mentor, mi papá ideológico, una persona que creo que fue muy importante en la historia de Colombia y que desafortunadamente fue asesinado de muchas maneras, siempre macartizado y juzgado por una cantidad de tesis que hoy día son las que están ganando en el mundo. Él era un hombre de valores increíbles, un hombre católico, un hombre profundamente entregado a la prudencia, y fue un hombre muy perseguido. Esto lo digo pues para los jóvenes aquellos de menos de 40 o de 30 que no tienen muy claro quién fue. Y vamos a hablar de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los líderes políticos conservadores más importantes del país, que desafortunadamente no fue presidente, no lo dejaron ser presidente. Era un hombre muy especial, un hombre católico, un hombre profundamente espiritual, hijo de otro hombre maravilloso que fue Laureano Gómez, su papá. Fue presidente de Colombia, también muy perseguido, y fue pues el único presidente realmente católico que ha tenido Colombia. Lo digo hoy ya viendo toda la historia, el único presidente católico que ha tenido Colombia fue él. Vamos a hablar hoy con Enrique Gómez Martínez, su sobrino, quien hoy dirige el Movimiento Salvación Nacional. Fue perseguido muchas veces, pero al final fue secuestrado por el M-19, grupo del cual hizo parte el señor Gustavo Petro. Y sin embargo, él en una magnanimidad increíble aceptó llegar a una Asamblea Nacional Constituyente con la cual no estaba de acuerdo porque sabía que se abrían una cantidad de boquetes complicados, y fue capaz de sentarse con sus secuestradores, fue capaz de hablar con ellos, fue capaz de mirarlos a la cara con una tranquilidad y una grandeza increíbles, porque realmente le importaba la paz de Colombia, porque realmente le importaba que Colombia saliera adelante, y por eso, siendo súper difícil para él, porque estoy segura que era muy difícil para él y lo era para su familia, fue capaz de hacer ese gesto de verdad de paz, de reconciliación y de perdón que hoy tanto nos endilgan y nos tratan de decir desde ciertas orillas del progresismo y de la izquierda y del mismo liberalismo. Bueno, finalmente Álvaro Gómez fue, después de esto, asesinado en el año 1995, en noviembre 2 del 95. Y ese magnicidio, cuando además lo han dejado totalmente abandonado solo con su escolta, saliendo de la universidad que fundó, en la que estaba dictando clases, fue asesinado pues porque él estaba hablando sobre la ilegitimidad del gobierno de Ernesto Samper, que había recibido dineros del narcotráfico y había sido electo inmoralmente. Lo acusan de golpista, como hoy día tratan de hacer, ¿no? Mire, lo que le pasó a Miguel Uribe es un poco parecido. Y lo asesinan. Y después de, ¿cuántos años? 30 años o más, pues no se sabe nada. El proceso de Álvaro Gómez, de su asesinato, nadie sabe qué pasó. Su familia, especialmente Enrique Gómez Martínez, a quien vamos a entrevistar hoy, abogado, se dedicó a llevar el proceso paralelo, contrató investigadores y llegaron pues a lo más cercano a la verdad, que yo estoy convencida que es cierta, porque pues
fueron demasiados testimonios y demasiado riguroso la investigación que él hizo. Y sin embargo, ninguna de las fiscalías que ha habido desde ese momento, desde el año 96, 95 para acá, ha sido capaz de llevar a cabo esta investigación y de decirnos a los colombianos quién mató de verdad a Álvaro Gómez y que estas personas paguen por eso, el autor intelectual especialmente. Hoy Colombia vive un momento terriblemente oscuro porque precisamente nos han impuesto una paz mentirosa, como dice el gran Juan Manuel Prada, español. La paz impuesta mentirosa genera peores cosas, genera más guerra, y eso fue lo que advertimos tantos y tantos antes del plebiscito que nos robó el señor Juan Manuel Santos en las elecciones del plebiscito famoso, ¿no? En general, a la humanidad nos han dicho muchas mentiras, pero a los colombianos sí que nos han dicho mentiras. Entonces, pues espero que les guste, les sirva y que sea esto otro puntico para hablar de verdad, buscar la verdad sin miedo, sin tapujos, sin ambigüedades, porque solo la verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, nos hará libres. Qué gusto tenerte por acá. Ángela, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Enrique, pues le comentaba a la audiencia antes de que tú ingresaras que un poco contándoles el contexto del tema de Álvaro Gómez, porque pues hay mucha gente joven que no tiene tan claro, que no conoció, que no sabe ni quién fue Álvaro Gómez, ni la dimensión de lo que significó su muerte y su asesinato y las implicaciones que eso ha tenido hoy en día. Me gustaría que nos cuentes o le cuentes a la audiencia, como en resumido un poco, el tema del asesinato de Álvaro Gómez, la investigación que tú hiciste, que fue llevar paralelamente pues, el proceso que nunca hizo la Fiscalía, y ya después hablamos de los otros temas. Bueno, Álvaro Gómez es asesinado junto con su asistente José del Cristo Huertas hasta morir el 2 de noviembre de 1995, alrededor de las 10 y 20 de la mañana, saliendo de dictar clase de cultura colombiana en la Universidad Sergio Arboleda, que fue una universidad que él fundó junto con el doctor Rodrigo Noguera Laborde y Enrique Gómez Hurtado en la ciudad de Bogotá, en medio de una crisis institucional muy grave, de alguna manera parecida a la que vive el país en este momento, alrededor de la elección del presidente Ernesto Samper Pizano, quien desde los días posteriores de la elección, incluso antes de posesionarse, apareció involucrado en una trama de financiación ilegal por parte del Cartel del Norte del Valle de su campaña Samper presidente. Las evidencias que desde el primer minuto prácticamente de realizada la elección empezaron a surgir eran muy fuertes, eran unas grabaciones que se denominaron narcocassettes de los más cercanos asesores de Ernesto Samper con miembros del cartel del cartel de Cali, que era un cartel muy poderoso, tal vez el que más traficaba droga durante la década de los 80s y gran parte de los 90s. Como su nombre lo indica, pues tenía sede en Cali, operaba desde el Aeropuerto Internacional de Cartago y le compraba y le recibía envíos de droga hacia el estado de Arkansas en los Estados Unidos a gran parte de la mafia colombiana. Eran lo que hoy día se conoce como ruteros, traquetos, es decir, personas que tenían rutas muy consolidadas para la exportación de cocaína. Y el cartel de Cali tenía una característica, yo diría que única, y era que desde muy temprano los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela habían sido muy habilidosos en lavar y en camuflar su riqueza dentro de la economía formal del país. Tal vez era su signo distintivo.
¿Y cómo lo habían hecho? Pues con diversos emprendimientos empresariales. Tal vez el más famoso, el más escandaloso de todos, fue la compra del Banco de los Trabajadores, lo cual les dio, pues imagínense, un cártel de la droga con matrícula bancaria. Fundaron y crecieron enormemente otra compañía muy famosa que es Drogas La Rebaja, que aún hoy en día existe como un activo de la SAE. Y así los Rodríguez fueron penetrando desde los principios de los 80s todos los estamentos de la vida política, económica y financiera del país. Eran personas muy hábiles en ese manejo. Sus socios Chepe Santa Cruz y Pacho Herrera eran un poco menos sofisticados y de alguna manera también representaban lo que es el ala armada, el ala militar de ese cartel. Y ellos quedaron muy frustrados con el fracaso del sometimiento que les había prometido el presidente César Gaviria al final de su mandato, y querían asegurarse, digamos que un desmonte o una salida de la actividad del narcotráfico, que es una actividad que, como ustedes entenderán, los que nos escuchan, pues tiene amplísimos riesgos personales y profesionales y generacionales. Hijo de traqueto, pues casi siempre termina traqueteando porque pues, no tiene muchas otras opciones vocacionales. Los Rodríguez querían algo distinto para sus hijos y se acercan a la campaña de Samper y a Ernesto Samper y lo convencen de reformular el sometimiento diseñado por el fiscal Gustavo de Greiff, que era el primer fiscal de la nación en el gobierno de Gaviria, para poderse someter, y a cambio de eso aceptan financiar ampliamente su campaña. Se habla siempre de la cifra de $6 millones. En mi trabajo judicial alrededor de esa época de la mafia, y en el caso de Álvaro Gómez, pues realmente pude conocer de primera mano de quienes entregaban los recursos que las cifras fueron muchísimo mayores, y esos dineros fueron entregados en efectivo a los coordinadores de campaña del Partido Liberal para la compra de votos, en particular en la segunda vuelta de la elección presidencial de 1994. Cuando se inicia la investigación por parte del fiscal Gustavo de Greiff, un fiscal que después terminó cuestionado por sus nexos con el cartel de Cali, porque además había sido miembro de su equipo asesor jurídico y miembro de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, y después se fue a vivir a México, que es un país que no tiene extradición, para evadir la acción de las autoridades americanas. El fiscal de Greiff, cuando se conocieron los narcocassettes, cerró la investigación. Cuando inicia el nuevo fiscal Alfonso Valdivieso, se reabre la investigación e inicia esa investigación bajo el radicado 8000. De ahí el nombre general de todo este gran escándalo político y de corrupción y de narcotráfico, conocido como el escándalo del 8000. Y hago esta nota, Ángela, porque pues, me dices que los jóvenes no entienden y muchos ciudadanos realmente han querido, con razón, olvidar esta parte, digamos, oscura de la historia del país. Y ahí nace entonces el concepto mismo del escándalo del 8000, que empieza a mostrar la profunda infiltración del narcotráfico en el Congreso, en las Cortes, en la prensa, en la academia, en todos los ámbitos y obviamente pues en la política y en el poder presidencial. Ernesto Samper empieza a defenderse patas arriba, con patas y manos, pero el tesorero propio de su campaña, Santiago Medina, termina rápidamente involucrado en la recepción de dineros del narcotráfico y confiesa que sí, que efectivamente el grueso de la financiación de la campaña Samper presidente fue suministrada por distintas alas de la mafia colombiana, y empiezan a surgir más evidencias, fotos, otros aportantes, y el escándalo se vuelve inmanejable. Y a diferencia de lo sucedido en la actualidad, en donde
a pesar de la grave evidencia de la financiación ilegal y posiblemente mafiosa de la campaña del presidente Gustavo Petro, pues no hemos logrado que la comisión de acusaciones haga nada. En ese momento la comisión de acusaciones sí le formuló un pliego de cargos a Ernesto Samper ante la plenaria de la Cámara, y es en ese contexto donde, a medida que surgen cada vez más pruebas y donde finalmente Ernesto Samper se ve obligado a capturar a sus socios, a Gilberto y a Miguel Rodríguez Orejuela, en unos operativos que fueron objeto de burla nacional porque eran más una entrega disfrazada de captura. Álvaro Gómez viene arreciando contra el gobierno a través de sus editoriales, a través de distintas medios de prensa, pidiendo la renuncia del presidente, explicándole al país lo que a la postre lo mató, que era la teoría del régimen. Álvaro empieza a demostrar con las pruebas que salen del 8000 que la sociedad o el establecimiento que controla el país está podrido en lo que él llamó una red de complicidades, que no implicaba que el régimen tuviera un jefe único, sino que todos aquellos que se beneficiaban de las distintas ilegalidades se cubrían con la misma cobija. Y ese discurso del régimen caló mucho. Empezó él a repetirlo de distintas maneras y a insistir en que el presidente Ernesto Samper no se podía quedar, buscando siempre una salida institucional, buscando la renuncia del presidente y que el vicepresidente Humberto Lacalle asumiera precisamente por un argumento válido de Álvaro Gómez, que era la inhabilidad de Samper para gobernar en la medida en que no podía hacer nada distinto que defenderse de sus crímenes. Está mintiendo. Él mismo diseñó la campaña para que la campaña fuera totalmente autónoma en la parte administrativa de la parte política. Yo era el candidato, yo tenía la responsabilidad política de la campaña. Él siempre tuvo la responsabilidad financiera y administrativa. El tesorero de mi campaña lo acusa precisamente a él de ser la persona que conocía los manejos del dinero, y como quedó claramente demostrado en un proceso que se me hizo en el Congreso de la República durante 4 meses, no había la más mínima posibilidad administrativa ni financiera de que yo tuviera acceso a ese conocimiento al cual sí seguramente tuvo acceso el doctor Botero. Y esa teoría empezó a calar fuertemente y se tranca el proceso de absolución de Ernesto Samper en la Cámara de Representantes. Le falta la mayoría calificada que la Constitución exigía en esa época para desechar los cargos de la Comisión de Acusaciones. Es en ese contexto que desde septiembre y octubre, y eso es de acuerdo a lo que la Fiscalía ha investigado, Ángela, porque tú dices que yo he investigado, no. Yo he sido representante de la parte civil durante ya cerca de 19 años, y lo que sí he hecho es forzar al Estado a abandonar las hipótesis de investigación falsas con las que trató de ocultar el concepto de un crimen de Estado en la muerte de Álvaro Gómez. Y las evidencias lo que señalan es que, desesperado el alto gobierno con la imposibilidad de obtener la absolución en la Cámara, con la oposición feroz de Álvaro Gómez, que era una figura que completaba en ese momento 55 años de vida pública, tenía una gran autoridad, un peso específico, no solo entre los conservadores, sino en general en el país, pues le hacía la vida imposible al gobierno de Samper, develando pues todas las tramoyas con las cuales, al igual que en este gobierno, se sobornaba a las distintas instancias del Congreso para impedir que condenaran o le levantaran el fuero al presidente y que lo investigara la Corte Suprema, que es lo que prevé nuestra Constitución. En ese contexto, en octubre, el gobierno llega a un pacto con un mafioso ascendente muy poderoso, posiblemente de los más poderosos que ha existido en la historia de la mafia colombiana, que es Orlando Henao, el hombre del overol, el jefe del cartel del Norte del Valle, para que organice el secuestro de Álvaro Gómez y silencie la voz de Álvaro Gómez. Y este grupo mafioso se acerca a Carlos Castaño, que era otro mega mafioso del país, conocido como jefe de los paramilitares de la AUC, para que ejecute la orden. Carlos Castaño rechaza ese encargo
y el mismo Cartel del Norte del Valle hace la vuelta en asocio con la Policía Nacional en cabeza de Danilo González, comandante nacional del Gaula de la policía. Y eso sucede el homicidio el 2 de noviembre de 1995 y en efecto, en ese homicidio se buscaba que votaran la absolución, que los parlamentarios conservadores que le tenían miedo a Álvaro Gómez y le respetaban su jerarquía, finalmente votaron por absolver a Ernesto Samper el 3 de diciembre de 1995, y a cambio de eso, Orlando Henao y su combo del Norte del Valle obtuvo todos los beneficios del sometimiento que Samper no le pudo dar al cartel de Cali, y inicia una guerra entre el cartel del Norte del Valle y el cartel de Cali, que conduce al asesinato de Chepe Santa Cruz, de Pacho Herrera, y a la captura y finalmente de posterior extradición de los Rodríguez Orejuela. Y el gran triunfador de la guerra mafiosa entonces es el hombre del overol, que se somete de acuerdo a lo pactado con el gobierno de Ernesto Samper y Horacio Serpa en 1997, con toda su estructura, o por lo menos los jefes más importantes de su estructura criminal. Este homicidio lo llamo crimen de Estado porque todo apunta a eso. Los testigos vieron a la Policía Nacional de uniforme proteger y escoltar a los asesinos después de cometer el ilícito. Se hizo de día. La escolta mixta de policía y DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad de la época, había sido reducida. Iba un solo escolta con Álvaro Gómez, que reaccionó mal frente al atentado. Y inmediatamente empezó la manipulación de la investigación. Esta investigación tuvo 5 líneas falsas de investigación, todas que fracasaron judicialmente, y la única que sobrevive real y que tiene materialidad, pues es la que logramos obtener de un jefe del Norte del Valle que se llama Rasguño, que aún vive en extradición en los Estados Unidos alrededor de la década del 2010. Y por eso hemos rechazado enfáticamente una conspiración iniciada por Piedad Córdoba en 2020, de la mano de Ernesto Samper y de Juan Manuel Santos, del señor Cristo y del secretariado de las FARC, para que las FARC se autoimputen, se autoacusen de haber asesinado a Álvaro Gómez, con lo cual han logrado frenar las investigaciones y enterrar y seguir manteniendo en los 30 años que cumple este homicidio de impunidad. Qué pena No, perfecto. Pues ese es el recuento más sintético. No, está muy bien, porque es que de verdad mucha gente, incluso tú tienes razón que uno piensa que la gente es joven, pero tampoco la gente de nuestra generación o de generaciones por encima, pues a veces como nos han dicho tantas mentiras, como toda la vida nos han dicho tantas mentiras, en esto también hubo muchas manipulaciones y muchas cosas que se dijeron que no eran ciertos, y por eso me pareció importante. Volviendo al momento del asesinato, en ese momento el fiscal era Alfonso Valdivieso. Sí, ya era Alfonso Valdivieso. Y yo, una pregunta que se hace uno es, tantas fiscalías que han pasado, porque digamos, pues ha habido fiscalías claramente que no iban a hacer nada, pues de fiscales que uno sabía que no iban a investigar, pero digamos, ha habido otros fiscales que uno no entiende por qué no hicieron nada. El mismo Alfonso Valdivieso, porque él en su momento, pues por lo menos con lo de Samper sí trató de avanzar. Por ejemplo, Luis Camilo Osorio, o sea, tantos otros que no entiende uno cómo es posible que ninguna fiscalía hizo nada, incluida la del señor Barbosa, que ahora se vence de Salvador de Colombia. Pues yo creo que el concepto de que el Estado en Colombia, a través de los grupos de interés especiales que lo dominan, el narcotráfico, la clase política, los grupos económicos, las guerrillas, la corrupción, todos los entables de corrupción, pues tienen una capacidad grande de eliminar a sus opositores en un esquema que garantice la impunidad y la incertidumbre sobre la autoría de los asesinatos. De hecho, cuando la izquierda ha logrado declaratorias en la Corte Interamericana, las responsabilidades que adjudica la Corte, que no es una Corte de conocimiento probatorio, siempre son bastante
tenues en lo personal, aunque el Estado sale condenado en el contexto. De hecho, por eso en la Fiscalía se creó en su momento una dirección de análisis y contexto, entendiendo que gran parte de esa violencia selectiva, que es la violencia que apunta no a afectar como el terrorismo indiscriminado a toda la sociedad, o que no necesariamente está ligada a una intención de eliminar a una persona en concreto. La violencia selectiva sí busca eliminar personas, ideas o agrupaciones en concreto, pues tienen una capacidad de diluir y distraer las investigaciones. Yo quiero ponerles de presente la declaratoria de lesa humanidad, en este caso, que impide la prescripción de la investigación, es decir, que la facultad del Estado no se acaba para avanzar en las pesquisas de este caso, pues apunta que Danilo González, que era el jefe o el director nacional del GAULA, el GAULA es un grupo de operaciones especiales antisecuestro y antiextorsión, que tiene varias particularidades. No solo es un grupo de élite de investigación y de reacción, es decir, que combina la capacidad de investigar extorsión y secuestro, pero también de liberar a los secuestrados, es decir, es la élite de operaciones de la Policía Nacional, en términos de que pues, solo agentes con una enorme capacidad militar pueden pues, liberar a un secuestrado con vida. Eso es lo que ven en las películas, pues los que nos escuchan hoy, eso es el material del cual hacen todas esas películas de acción, pues es esa gente. Y tiene el GAULA otra facultad, además de la facultad de investigación, habilitada como de policía judicial, es decir, que puede recaudar pruebas, tiene competencia nacional. Y un miembro del GAULA nacional pues se mueve por toda Colombia con total libertad operacional, no le responde a nadie. A nadie es literalmente a nadie, no responde ni a Dios, ni al Papa, ni al presidente, ni a nada. Y ese Danilo González, compañero íntimo y operacional de Óscar Naranjo, discípulo favorito del general Serrano, pues era el jefe militar del cartel del Norte del Valle. No lo digo yo, solo está en los libros de historia, lo dice la Fiscalía, lo reconoce la misma Policía Nacional, un policía corrupto. Muchos en el Norte del Valle, de acuerdo a mis investigaciones, afirman claramente que el jefe de ese cartel era él. De hecho, todos los mafiosos, los traquetos importantes del Norte del Valle, habían sido subordinados de él cuando era teniente de la policía en el Norte del Valle, en Cartago. Entonces, una estructura criminal que decide matar a alguien como esa, pues tiene todas las capacidades, Ángela, para cuadrar todo. Cuadra lo que muchos testigos, y eso está ratificado ante la Fiscalía en por lo menos 2 recreaciones del homicidio de Álvaro Gómez, sostienen que la policía del cuadrante lo que estaba haciendo era cuidando a los escoltas, asegurando la ruta de escape hacia la avenida Caracas. Ese tipo de organización, como lo vemos hoy, y lo he denunciado públicamente, porque yo no le tengo temor a esto, es lo mismo del caso de Miguel Uribe Turbay. Cuadran todo, cuadran la policía del cuadrante, cuadran y conocen la ruta del protegido o la rutina del protegido o la situación del protegido en extremo nivel de detalle, de manera que puedan organizar el atentado. Cuadran la URI o la unidad de reacción de la policía, de la Fiscalía, que va a hacer el levantamiento del cadáver y las pesquisas iniciales. Cuadran las reacciones inmediatas de desviación, y por eso hay tantos paralelos, yo he insistido en eso, entre el atentado de Miguel Uribe Turbay y el de Álvaro Gómez. ¿La diferencia cuál es? Pues la diferencia es que hoy tenemos, pues no sé, 400 videos de Miguel Uribe porque es una afición técnicamente posible de la gente filmarse en lo que está haciendo, en lo que está viendo. Todos lo hemos hecho y existe el recurso, obviamente, que es el celular
cosa que para 1995 pues no existía. Claro. Entonces hoy vemos cómo la desprotección intencional del protegido, la información en el caso de Álvaro Gómez muy detallada de su rutina universitaria, de los horarios de sus clases, eh, y obviamente lo primero que surge, la desviación con las hipótesis, en el caso de Álvaro Gómez, de un grupo de muchachos preadolescentes, casi adolescentes de Sincelejo, que resultaron los artífices del homicidio en una fantasía absoluta que fue desvirtuada ante la Fiscalía, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá y ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y después empiezan, a medida que se van cayendo las hipótesis, Ángela, pues surgen otras, surge la del grupo de atracadores bancarios, el llamado Grupo Bogotá, con un Jutinico a la cabeza. Esa hipótesis se estrella con una organización criminal de asaltadores de bancos muy organizada, con magníficos abogados que en 3 años logran también tumbar eso. Después llega el fiscal Gómez Méndez y en lugar de ayudar a la investigación, él mismo promueve una nueva línea de desviación que habla de un supuesto golpe de Estado en el que participaba Álvaro Gómez, que era como causa del homicidio, porque además, cuando es un crimen de Estado, para el Estado es muy importante desacreditar a la víctima. Y la administración de Samper y Alfonso Gómez, como amigo íntimo y compañero de oscuras trapisondas de Ernesto Samper, pues también trató de desvirtuar y de desacreditar a Álvaro Gómez con un pedazo grande de la prensa liberal. Y decía, es que es culpa de Álvaro Gómez. Es lo mismo de ahorita. Pues es exactamente lo que les viene sucediendo tristemente a Miguel Uribe por parte del gobierno de Gustavo Petro, sus influenciadores, sus bodegueros, que en la misma tarde del atentado estaban ya atacando a la víctima, responsabilizándola de la imprudencia, o entonces decían que era un tema de tierreros en la sabana de Bogotá, por eso lo habían matado. Es decir, y esa reacción es inmediata, y así lo fue en el caso de Álvaro Gómez, tristemente. Y el fiscal Gómez Méndez construye la tesis del grupo Cazadores para acusar a exmiembros de la Brigada 20 de Inteligencia del Ejército Nacional como autores materiales e intelectuales del homicidio, insinuando la existencia de un golpe de Estado liderado por miembros del estamento militar. Todo eso es falso. La Fiscalía demostró que no había ninguna evidencia de golpe de Estado. Se persiguió al coronel Ruiz durante varios años, se puso en captura, se capturaron a estos asesinos del grupo Cazadores y los metieron presos. Toda esa hipótesis basada en testigos sin rostro, coordinados por la Fiscalía de Gómez Méndez, fracasó también y en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, y quiero resaltar que confirmaron esas decisiones el Tribunal Superior de Bogotá, reseñando expresamente que era un montaje de la Fiscalía, y ahí se fue diluyendo. Ahí ya, para cuando eso se conoce, Ángela, estamos ya en 2001, 2002, y esa es la ruta que va a seguir el caso de Miguel Uribe. Van a fracasar estas imputaciones y la gente se olvida. ¿Y qué pasó en el caso de Álvaro Gómez? Pues la Fiscalía cerró la investigación en 2002, después de que apeló la decisión del Tribunal Superior, apeló la decisión del Juzgado Segundo Penal Especializado, fue derrotado en el Tribunal Superior, y esa investigación languidece y muere sin ningún tipo de actividad entre 2002 y 2007, con un solo propósito, Ángel, que todas las compulsas de copias, es decir, las órdenes a otras autoridades para que investigaran los falsos testimonios, prescribieran, y todas las compulsas que ordenó el Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá prescribieron por inacción de la Fiscalía. Qué curioso, ¿no? Es decir, estamos hablando de por lo menos 7 u 8 compulsas de copias por falso testimonio, fraude procesal y otros delitos, todas prescribieron. Y súbitamente la historia de este caso cambia, el caso de Álvaro Gómez en 2007, porque hay 2 mafiosos muy importantes que antes de ser extraditados del país dicen lo siguiente, dicen, hombre, yo estoy muy contento de estar vivo, a pesar de que sé quién mató a Álvaro Gómez, y eso lo dice Santander López Sierra, hoy
tristemente conocido nuevamente de autos, el El hombre famosísimo Marlboro. hombre Marlboro, que era el hombre que le lavaba las ganancias del narcotráfico a muchísimos mafiosos del país y del mundo, amigo íntimo de Ernesto Samper, su socio político en el comercio popular en los San Andresitos de Bogotá, que lo llevó a tener muchísimo éxito político en Bogotá. Cuando lo extraditan, da una entrevista y dice esa frase explosiva, y pocos meses después, Gómez Bustamante, alias Rasguño, el mayor traqueto posiblemente de la historia de Colombia, me refiero al volumen, al número de toneladas de cocaína que logró ingresar a Estados Unidos, cuando lo extraditan después de un rocambolesco caso de lucha judicial entre Cuba y Estados Unidos y Colombia, porque Rasguño fue capturado muchos años en Cuba. Rasguño se niega a someterse con su jefe Orlando Henao en el sometimiento de Samper, no le crea a Samper. Cuando lo extraditan, vuelve y dice lo mismo, dice, oiga, pues sí, terrible la extradición, pero yo por lo menos estoy vivo a pesar de que sé quién mató a Álvaro Gómez. Y con esa evidencia surge durante 2007 el testimonio voluntario de Fernando Botero Sea, hijo del maestro Fernando Botero, exministro de Defensa de Ernesto Samper, quien debe renunciar en medio del escándalo de la financiación ilegal de la campaña, porque era el gerente de la campaña de Ernesto Samper. Y Fernando declara ante la fiscalía que en la peor crisis del gobierno de Samper durante 1995, él participa en diversas reuniones donde se formula la tesis de que hay que encontrar un incendio que consuma todos los demás incendios, que le quite el oxígeno a todos los demás incendios, que hay que distraer a la opinión pública nacional de tal manera que se logre manipular el escándalo del 8000, y en ese contexto no solo señala Botero que tenía la orden especial de él personalmente monitorear la postura política y tratar de anticipar las acciones políticas de Álvaro Gómez, sino que reconoce que el DAS le hacía los seguimientos estrictos a los movimientos de Álvaro Gómez, y insinúa que ese incendio gigante con el cual se quiere apagar el 8000 es el atentado personal contra Álvaro Gómez, y obviamente eso revive necesariamente esa investigación que, como te digo, el establecimiento, la Policía Nacional involucrada, la indiferencia de la Fiscalía había enterrado, y inicia esta nueva hipótesis. Nosotros, después de 3 años de lucha, logramos adelantar el interrogatorio testimonial de Rasguño en Washington en enero del 2010, contra todo, contra viento y marea, contra la intención, y lo puedo probar documentalmente, específica de la Fiscalía, que no quería que se oyera a este testigo. ¿Fiscalía de quién en ese momento era? ¿Quién era? ¿Iguarán? No. Durante varios fiscales, ahí estaba, no, ahí vino el fiscal encargado Mendoza, que en la transición, recuerdas, cuando se dio todo el problema de la falta de designación del fiscal postulado por Uribe, de la pelea entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema, generó un periodo muy largo de interinidad en la Fiscalía, porque la Corte le rechazó, posiblemente, si mi memoria no me falla, tal vez 3 ternas al presidente Álvaro Uribe. Entonces, en ese proceso de lucha contra la institucionalidad judicial en la Fiscalía, la Dirección Nacional de Terrorismo ocultándome evidencias, la negativa a
darnos acceso al expediente. Pues nos pusieron en alerta como familia de muchas cosas, de la resistencia institucional a hacer la investigación. Nos pusieron esta dificultad constante de poder acceder a un expediente que ya para entonces era un expediente de más de 1 millón de folios, pues nos llevó a crear un equipo de abogados. Nos pusimos de acuerdo entre mi papá y mis hermanos y mis primos en asignar unos recursos de toda la familia para poder crear un equipo de investigación. Contratamos nuestro propio experto criminalístico, un perito experto en criminalística. Abrimos una oficina y empezamos a fotocopiar el expediente, que era lo que se usaban entonces, pues no había expedientes digitales ni para tener un conocimiento real de por qué había fracasado la investigación, para entender la investigación, porque con todas esas líneas de desviación que te estoy planteando en este resumen, pues la investigación era una colcha de retazos. Hicimos un índice de perfiles criminales vinculados. Llegamos a tener 700 nombres entre criminales o presuntos vinculados criminales, testigos, funcionarios, y le abrimos un poco el motor a esa investigación, un trabajo muy dispendioso. La copia, obtener la fotocopia del expediente nos tomó 1 año, porque nos prestaban de a 2 cuadernos cada día. Entonces, todo estaba construido para que no pudiéramos avanzar. Y la Dirección Internacional de la Fiscalía dilataba, manipulaba el proceso de testimonio de rasguño, que se regía en aquel entonces por un acuerdo binacional de cooperación judicial entre Estados Unidos y la Fiscalía, que fue el que invocamos, y finalmente logramos que se decretara la prueba y se autorizara la comisión del fiscal, el procurador del caso. Y 3 días antes, eso era el 10 de enero de 2010, el 7 de enero de 2010, en un restaurante que se llama La Barra Paisa en Cartago, sede hoy todavía del Cartel del Norte del Valle, fue asesinado el sobrino favorito, el heredero de Rasguño, y su hermano. Su hermano sobrevivió, a pesar de que tuvo precisamente, y perdón la comparación, un tiro en la cabeza. En ese atentado murió la ñoña, así le decían, sobrino de Gómez Bustamante, de Rasguño, como un mecanismo ya de última instancia desesperado para impedir la declaración de Rasguño. Era una cosa de una gravedad, porque obviamente implicaba que la correlación era total entre los dos hechos, la diligencia judicial y el atentado. Ahí surge dentro del proceso con mucha fuerza, y no va a dejar de tenerla, José Ignacio Londoño Zavala, hijo de un senador de la República del Partido Liberal de allá del norte del Valle, Ignacio Zavala, y de la señora Jesucita Zavala. Ignacio Londoño y Jesucita Zavala, que fue un actor determinante en el mundo de la mafia desde principios de los 90, conocido como el abogado de la mafia, o alias La Gorda, y él es quien le da el dedo o da la orden de matar al sobrino de Rasguño para impedir su declaración. A pesar de esa circunstancia terrible, Rasguño decide colaborar con la Fiscalía y con las autoridades americanas, y conocemos entonces esta hipótesis, que ya no surge de las instancias policiales, que ya no surge de las instancias políticas que trataron de manchar la honra y la dignidad política de Álvaro Gómez, que fueron los cercanos a Ernesto Samper con la tesis del golpe. No surge de falsas pruebas como las que aportó en su momento Rommel Hurtado al expediente, sino surge del otro lado,
Ángela, surge del de los movimiento narcos, criminal. claro. Y Rasguño ofrece muchísimos testigos de referencia para su hipótesis, en la cual señala lo que dije inicialmente, y es que bajo el concepto de evitar la caída de Samper y el retorno de la extradición, porque para ese momento no había extradición en Colombia. Recordemos que la constituyente la había eliminado. Y para lograr precisamente los votos que le hacían falta al gobierno para obtener la absolución de Ernesto Samper, señala Rasguño que Orlando Henao le hizo la vuelta por pedido de Horacio Serpa, y que el asesinato lo coordinó el mismísimo Danilo González, jefe militar del norte del Valle, en asocio con otro sicario muy famoso de la época, que era alias Jabón, Wilber Varela, que era el jefe de sicarios de Orlando Henao. Y esa es una hipótesis que empieza a coger mucha atracción, porque los testigos de referencia que cita Rasguño empiezan a confirmarlo dentro y fuera del cartel del norte del Valle. Acuden también a miembros del Estado Mayor de Carlos Castaño, de las autodefensas de la AUC, y después entran y validan esa hipótesis miembros importantes del cartel de Medellín y del cartel de Cali. Entonces, y toda la evidencia material que nosotros sobre el homicidio ya habíamos empezado a denunciar, la pérdida de todos los elementos, las vainillas y los proyectiles con los que se asesinaron a Álvaro Gómez están desaparecidos. Las debilidades en el acta de inspección en el terreno, que son pues grotescas, y obviamente la falsa imputación de muchas personas que al final pues fueron exoneradas, son lo que construye y validan la existencia de un crimen de Estado en el caso de Álvaro Gómez, para beneficio además de Samper, porque es que la muerte de Álvaro Gómez solo favoreció a Ernesto Samper. Claro. Y por eso nuestra indignación, para volver al presente, con esa hipótesis que cuando se interrogó a Piedad Córdoba, ella lo reconoció ante la JEP y lo reconoció ante la Fiscalía General de la Nación y lo reconoció ante la Corte Suprema de Justicia, de que ella había hecho esos trinos en 2020, indicando que sabía que habían sido las FARC para favorecer a Ernesto Samper y a Horacio Serpa. Entonces, esto ha sido una nueva desviación, como en su momento la tesis de Rito Alejo del Río, la tesis del Grupo Cazadores, la tesis del Grupo Bogotá, la tesis del Grupo Cincelejo, son todas falsas hipótesis que la Fiscalía compra a veces con mucho entusiasmo, pues para no investigar la hipótesis verdadera. Y en este caso, como el crimen se transforma en imprescriptible, no puede dejar de ser investigado por cuenta de la decisión en firme de la misma Fiscalía en diciembre del 2017, pues las altas instancias involucradas en este homicidio acuden a este estratagema, porque en los acuerdos de paz de La Habana, la JEP tiene una jurisdicción prevalente, es decir, que cualquier decisión de competencia de la JEP que es autónoma en tomarla, genera a su vez la imposibilidad para las demás entidades jurisdiccionales competentes de adelantar las investigaciones. Y por eso, desde el principio, nosotros nos opusimos a la hipótesis de las FARC, Ángela, porque es falsa. Y te voy a decir por qué. Porque durante la investigación que yo acompañé en la Fiscalía, José Obdulio Gaviria trajo a colación un documento que se llama el Libro Gordo de Tiro Fijo, que era un recuento apócrifo de correos electrónicos, y digo apócrifo, quiero decir falso, que supuestamente eran de Tiro Fijo, y donde supuestamente Tiro Fijo reivindicaba la muerte de Álvaro Gómez. ¿Y por qué abordamos de inmediato esa investigación? Pues con el deseo de establecer la verdad. Esa prueba la recaudó originalmente
José Obdulio se la entregaron en un sobre anónimo en San Vicente del Caguán durante el proceso de despeje en el gobierno de Pastrana. Y esa investigación la cometió la Fiscalía 20 de la Unidad Nacional Antiterrorismo, de la Delegada Antiterrorismo de la Fiscalía, que coincidencialmente, pues una de sus misiones fundamentales era investigar los actos de terrorismo de las FARC. Esa es la unidad de la Fiscalía que investiga a la subversión. Y en esa Fiscalía reposaban las copias de los computadores de Raúl Reyes y del Mono Jojoy. Y era una Fiscalía que tenía toda la capacidad técnica y probatoria para analizar con el CTI, con el Cuerpo de Investigadores Digitales de la Fiscalía, si el famoso libro de Tiro Fijo era cierto o falso. Y no solo encontraron que todo ese libro es falso, que los correos supuestos y los IPs de donde supuestamente salen los correos son inexistentes, sino encontró algo bien interesante. Al revisar el computador del Mono Jojoy, estableció precisamente lo contrario, que una vez asesinado a Álvaro Gómez, Jojoy, desconcertado, le reclamó al bloque oriental que le averiguaran quién había matado a Álvaro Gómez, porque ellos necesitaban saber quién había hecho esa vuelta. Y esos correos sí son auténticos del Mono Jojoy. Entonces, desde el principio hemos rechazado la hipótesis formulada por el secretariado de las FARC cuando se acusa de la muerte de Álvaro Gómez, porque desde mucho antes ya había la Fiscalía había descartado esa hipótesis plenamente. Y lo que ha seguido es un rosario de contradicciones entre los miembros del secretariado. Quiero dejar constancia aquí que la mayoría de los miembros del secretariado han negado su participación en la muerte de Álvaro Gómez y han dicho que no la conocían. Gente de mucha más jerarquía. Ahí solo ha cogido Julián Gallo, alias Tornillo la bandera, de sostener esta hipótesis en un relato lleno de contradicciones y que hemos desvirtuado, lleno de vaguedades, en donde él señala que la red urbana de la Antonio Nariño, que operaba en Bogotá, un comando urbano de las FARC, ejecutó el homicidio. Cuando se le piden algún tipo de precisiones razonables sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ese homicidio, pues Gallo nunca las da. Y así ha sido estos 5 años donde lo que sí se ha logrado, Ángela, lo único que ha sucedido aquí es que la investigación ante la justicia ordinaria está completamente paralizada. Y por eso hoy, 5 años después, en una resolución, la número 1 del 4 de julio de 2025 de la Sala de Reconocimiento, se nos dice que sí, que asumen competencia los miembros, señores los magistrados de la JEP, bajo la siguiente premisa: como no han demostrado que fue otra persona, pues vamos a darle credibilidad a las FARC. Y dice la JEP algo que nosotros no podemos aceptar. De aquí en adelante es responsabilidad de las FARC demostrar que mató a Álvaro Gómez. Esa inversión de que la carga de la prueba es no solo inmoral, no solo ridícula, sino una ofensa a quienes hemos durante 30 años buscado el esclarecimiento de este magnicidio, que fue trascendental, porque fue uno de los puntales con los cuales Ernesto Samper logró impedir el avance del 8000. Como lo dije, produjo su primera absolución ante la Cámara, le dio oxígeno, esa absolución se cayó en medio de las pruebas de la corrupción más inmunda de compra de parlamentarios, y tuvo que volver a la Cámara a obtener una segunda, a comprarse una segunda absolución en 1996. Y los paralelos con el presente, pues, son increíbles. El caso emblemático de Álvaro Gómez, pues son increíbles de cómo un gobierno como el de Petro, narcofinanciado, hoy está haciendo exactamente lo mismo que hizo Ernesto Samper: sobornar al Congreso, tener en jaque a la Comisión de Acusaciones, que ha sido de una pobreza proverbial, incluso en cuanto a sus miembros de oposición. No han logrado nada cuando las evidencias sobre la financiación ilícita de la campaña de Petro presidente son monumentales. Entonces, pues los paralelos son indignantes, pero la historia sí se repite, y nosotros nos oponemos a que sigan impidiendo que las pruebas correspondientes a la hipótesis Rasguño puedan ser oídas por un juez en el territorio, que es lo único que pedimos.
Si somos derrotados en juicio, pues seremos derrotados en juicio y esa Sí. hipótesis deberá Pero ser descartada por mandato y decisión judicial. Lo que no se puede hacer es tener las pruebas recaudadas e impedirle a la familia, como lo busca y lo logra esta decisión, porque la JEP es muy clara, Ángela, en decir que no le quita la competencia ni a la Comisión de Acusaciones ni a la Fiscalía, pero que estas instancias no podrán ni imputar ni acusar a nadie o sea, no. hasta que ellos no establezcan la responsabilidad del secretariado. Entonces estamos condenados a que continúe la impunidad por lo menos hasta el fin del mandato de la JEP. Y nos negamos a eso, presentaremos los recursos de reposición y apelación pertinentes y seguiremos insistiendo en que la hipótesis de crimen de Estado con la línea construida a raíz de las declaraciones de Rasguño, pues sea oída en juicio y que la defensa que ha tenido audiencia en todas estas pruebas, sin excepción, oiga, yo no, la gente dice es que los Gómez se les ocurre, el loquito de Enrique Gómez cree, no. Yo hablo es de pruebas y evidencias que están formalmente recaudadas con audiencia de los apoderados de Ernesto Samper y Horacio Serpa en la Fiscalía. Y son esas pruebas las que reclamamos sean precisamente tenidas en cuenta y obviamente fueron ignoradas por la JEP. Ese puede ser el recuento, Ángela, más claro que puedo hacer para explicar por qué nos oponemos y nos opondremos a la declaratoria de competencia por parte de la justicia especializada. No, y que es una vergüenza porque además en la JEP pues, las víctimas no tienen ninguna opción, porque una de las cosas que la gente no tiene claro, no sabe, es que una de las vergüenzas de la JEP, de la inmoralidad de ese tribunal, es que las víctimas no tienen derecho absolutamente a nada. Entonces, eso lo hemos sentido y obviamente todo es contravidente. Mire que decir que las FARC mató a Álvaro Gómez por un discurso que pronunció en el Congreso en 1964, ¿cierto? Es que 30 años después decidieron, oiga, le voy a cobrar ese discurso, pues es absurdo. Las organizaciones terroristas y guerrilleras viven de la publicidad, de magnificar sus ejecutorias violentas. ¿Cómo explican entonces que esto que hubiera sido pues el atentado más relevante de su historia criminal y terrorista, un golpe al centro del establecimiento en el cual estaba ubicado Álvaro Gómez como líder conservador, casi que el líder máximo en ese momento del conservatismo, no lo hubieran reivindicado? Si las FARC reivindican, si mueve una silla en el Caguán, pues lo reivindican. Eso es completamente contradictorio. No hay ningún aporte. Entonces, todos los testigos supuestos de Tornillo, todos están convenientemente muertos. Enrique, No conoce ningún elemento de la realización del operativo, cuando hacer ese operativo es un operativo como todo homicidio, pues que implica un concierto criminal amplio y la instrumentación. Entonces, claro. Creo que la realidad es que eso es un montaje. ¿Por qué? Porque a los miembros de las FARC, de todas formas, por mandato de la Constitución, no les va a pasar nunca nada, Ángela. Entonces, Exactamente. Sí, eso es claro. La lavandería perfecta para ellos. ¿no? Antes les da prestigio y no les implica una condena, como tristemente lo ha verificado todo el país. Enrique, pero volviendo un poco al tema, hay dos preguntas. Una, en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía de Barbosa, cuando fue un momento que me acuerdo que había ilusión de que de pronto ya y sí, siendo él egresado a la Sergio, y como que se tuvo ilusión, pues los que hemos seguido este caso durante toda la vida, pues porque además tenemos un vínculo muy grande con Álvaro Gómez y con Salvación Nacional. ¿Qué pasó en ese momento? Porque ahí fue cuando aparece lo de Piedad Córdoba, pero él pues parece que bajó los brazos, no pasó nada. Porque un poco lo que también te quiero preguntar, atándolo a esto, es tanto el poder primero de Ernesto Samper que me impresiona, que ha logrado permear todas las fiscalías, posiblemente no sé si a los fiscales generales, aunque me llama mucho la atención, o es como una red abajo, o dónde está ese entramado criminal para no dejar que esto avance y para salvar a Ernesto Samper, que es en el fondo la intención.
la respuesta te la da el mismo Álvaro Gómez, es el régimen de complicidades, las impunidades al más alto nivel, incluso presidencial, pues se tapan todas con la misma cobija. El fiscal Barbosa y el presidente Duque, hay que ver, pues hicieron el show mediático de que ahora sí iban a resolver el crimen de Álvaro Gómez y lo puedo afirmar con conocimiento de causa pues amplio, amplísimo. La fiscalía que menos hizo, que más obstruyó precisamente el avance de la investigación fue la de Barbosa. Las razones pues hay que preguntárselas a él, Ángela. Yo no puedo hablar por otras personas, yo puedo hablar por los hechos, puedo hablar por lo que se puede validar precisamente en los expedientes y en aquellos judiciales, pero mi sensación es que se cruzó el hambre con las ganas de comer. Y Álvaro Gómez lo describe, yo no creo que haya que, porque además me demandan por cualquier cosa, todos los involucrados me terminan demandando, pero Álvaro Gómez lo dijo, mire, el régimen es ese cruce de caminos donde personas que se han ido apropiando de fracciones del Estado para su propio beneficio, lo que yo llamo los grupos de intereses especiales que van como colonizando el Estado, la justicia, la economía, pues cuando tienen o los descubren o necesitan tapar sus acciones oscuras, pues van generando unas solidaridades. Eso es lo que decía Álvaro. Álvaro dijo en su discurso del régimen, que lo invito, lo tenemos en las redes, lo encuentran con mucha facilidad. Invito a quienes quieran escucharlo de viva voz. Lo vamos a colgar en los comentarios. Se hace una descripción dramática. Dice, mire, aquí la corrupción que trajo el narcotráfico, que corrompió todo, corrompió la política, corrompió la justicia, corrompe a las autoridades de policía, a las autoridades militares, corrompe a la prensa y genera, no solo con la financiación del narco, sino con los enormes volúmenes de dinero que le sacan al Estado a través de la corrupción, pues va generando un tejido de solidaridades donde a nadie le interesa que acusen a nadie. Y ese manto de complicidades pues va siendo eficaz. Si hay unas solidaridades poderosas de la corrupción en Colombia, vigentes y poderosas, son las del 8000. La capacidad, y esto no lo digo yo, es que yo quiero dejar en claro para la gente que no ha estudiado estas horas oscuras de la historia política colombiana, las contabilidades de los Rodríguez Orejuela, que se llamaban LTD 1, 2, 3 y 4, que fueron descubiertas por Guillermo Palomari, pues mostraban que para el liderazgo de la época, yo no sé, cientos de personas de las más altas calidades le recibían dinero al cartel de Cali. ¿Para qué? Para legitimar al cartel y sus empresas, porque, como lo decía al principio de esta exposición, el gran objetivo de los Rodríguez Orejuela era hacer un tránsito ordenado hacia la legalidad a través de sus inversiones y abandonar suave y delicadamente el mundo criminal, cosa que no se dio y que uno esperaría que no se diera. Lo que sí es cierto es que hoy Colombia, precisamente por la complicidad de ese régimen, que involucra a la policía, que involucra a la fiscalía, que involucra al Poder Ejecutivo, pues se ha vuelto un lavadero de fortunas del narco. Y eso es la paz total. La paz total que está liderando Montealegre, otro de los fiscales que hizo todo lo posible por destruir esta investigación, por afectar sus testigos, por impedir su avance. Lo que el ministro hoy de Justicia propone al país es que vamos a volver a los tiempos felices del sometimiento que se vivieron en los gobiernos de Gaviria y de Samper, donde todo narco de Colombia o del mundo es bienvenido. Y todo el mundo puede lavar sus fortunas y aquí se les lava la hoja criminal a todo el mundo. Y esa tendencia sí que ha sido cierta en las últimas 2 décadas en el país. Aquí los carteles no los capturan, se desvanecen, se
se funden con el paisaje, Ángela, sí. Es un procedimiento que obviamente se hace a cambio de dinero. Y pues los que hemos gastado un pedazo de nuestras vidas a estudiar el surgimiento y la caída de organizaciones de la mafia colombiana, pues lentamente uno se va llegando al convencimiento de que no hay tal caída, es simplemente que las van desactivando, las van sacando de los organigramas criminales, cambian los nombres. Bautizar carteles en Colombia es el oficio favorito de la DIGIN y de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entonces un día el cartel del norte del Valle desapareció por arte de magia. Y usted iba a la región y tus tipos ahí, con la seguridad, con el control de las carreteras, con los sicarios, con las fiestas, ¿y qué se hizo el cartel del norte del Valle? No, es que ahora se llaman los rastrojos del norte, los rastrojos del sur. Ahora son los bananos, son los flacos, son el grupo de Blandón, el niño Fabián, son otros. Es que esos ya no existen. Y Carreta. Y la verdad es que si hay algún lugar donde eso sea evidente, pues es Medellín. Claro. Ahora nos dicen que la oficina, que en mi análisis sigue respondiéndole a don Berna, esa oficina no es la oficina de Envigado, sino es otra oficina. Entonces, si uno se pone a mirar, pues obviamente que es una labor, yo no los voy a aburrir con eso, pero una labor de filigrana de ver a qué familia pertenece cada capo, cada lavaperro, cada vaina. Pues es la misma oficina de Envigado, obvio que está. Y entonces ahora dicen, no, la terraza no es la terraza, es otra terraza. Y la mafia de Itagüí, no, es que los de Itagüí ahora ya no son los de Itagüí, sino son otros. Es una tristeza. Esta es una narcodemocracia y eso involucra a todas las ramas del poder público porque la plata que produce el narcotráfico, lo que produce hoy el oro ilegal, es de tal magnitud pues que permea y destruye la integridad de todas las instituciones. Enrique, ya para terminar, porque sé que tienes otra cosa, te quiero hacer una pregunta. Bueno, y viendo uno este panorama, pues que es terrible, terrible porque por un lado pues lo hacen pues muy inteligentemente y lo van permeando todo, pero adicionalmente a la opinión pública nos venden es que pues mira, no hay nada más que hacer, toca perdonarlos y que se sometan y entonces mucho mejor eso y por eso terminamos con unas paces injustas en la que llevamos pues toda la vida en esto. Pero ¿tú ves alguna posibilidad, algún futuro, por ejemplo, si logramos en las elecciones del 26, pues que sea elegida otro tipo de gente en el Congreso, por eso es tan importante que la gente tome conciencia de eso, y un liderazgo político diferente, que todo esto se pueda empezar a tumbar, porque pues si ese es el panorama, pues no va a haber nada que hacer nunca. Pues uno no puede ganar todas las batallas el mismo día, o sea, mi visión en este momento es que estamos al borde de una ruptura democrática y constitucional. Un segundo mandato de la izquierda puede implicar un punto de no retorno para el país. No solo en lo evidente, pues en la destrucción de la economía, de las instituciones y la ampliación de estas herramientas dictatoriales de propaganda, de abuso de lo público, que caracterizan pues, el gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo creo que la prioridad pues, es que la izquierda no gane las elecciones. Y esa es una meta ya de por sí muy compleja, porque pues, la sociedad colombiana no valora la democracia, no la cuida, no participa. Yo me la paso invocando a la gente que entre a nuestra página, nos pida o participe como testigo electoral, algo tan sencillo como comprometerse a vigilar una mesa, 8 horas por la democracia, y eso es arar en el desierto. Entonces, pensar que de paso vas a limpiar la política, y de paso vas a limpiar la justicia, y de paso vas a limpiar la policía, y de paso vas a acabar con la mafia, no, romper la cultura mafiosa en Colombia
va a ser un proceso muy, muy difícil. Italia es un país, lleva 70 años, 80 años luchando contra eso y todavía no salen, y es una prioridad nacional. Y la Unión Europea se los ha exigido y no han podido, porque la cultura mafiosa, esa red de complicidades que se va lentamente imbricando en el tejido social es muy difícil de derrotar. Y ayer capturan otro capo de la mafia internacional, no sé si viste la noticia, pues caminando por Bogotá, el tipo fresco, comprando, no compra por kilos, compra por toneladas, ¿sí me entiendes? Este país es en realidad el paraíso del crimen organizado a nivel mundial. Entre otras cosas, porque en la mafia colombiana tradicional, los megacarteles de los que hemos venido hablando dejaron de ser traficantes, se volvieron financiadores y cobradores. El poder real de la mafia en el mundo está en el que puede cobrar. Claro, obviamente que Sinaloa y Nueva Generación y Jalisco son unos carteles monumentales y trasigan, pues hoy día un pedazo casi, yo diría, las 2/3 partes de la coca colombiana, y son fuertes, tienen las rutas de Colombia a Centroamérica y de Centroamérica a los Estados Unidos, y obviamente son organizaciones criminales terribles. Pero al final del día, cuando uno se pone a tocar ahí las fibras y las cosas, dice, ¿quién financia esos cargamentos? Pues son nuestros mafiosos, que son banqueros. Y tienen las estructuras de lavado. Y lo otro es, pues, deberle a la mafia colombiana, pensaría yo, creo no estar exagerando, es una mala idea en el crimen organizado mundial. O sea, que alguien salga y diga, no le paguen a los colombianos, eso no sucede. Y ese es el problema de Gustavo Petro, que se puso a recibirle plata a esa gente. Y obviamente yo sí creo que Petro está muerto el miedo y tiene que cumplirle rápido a estos grupos mafiosos, y por eso veo uno afanadísimo al ministro Montealegre en esta ruta precisamente de sometimiento expreso.